Saludos amigos, de nuevo con ustedes. Hace unos meses este mismo grupo de profesionales multidisciplinarios, servidores públicos probados, estuvieron con nosotros aquí en Diario del 4 y nos hicieron anuncios de trabajo, de tareas que se habían impuesto. Ellos forman parte de la Comisión de Integración Regional, un órgano que coordina a nuestro embajador itinerante, el licenciado Miguel Mejía, que al mismo tiempo el ministro de Integración Regional, según lo dispuso el presente gobierno. Y junto a él están los señores Marcelo Puello, que es el viceministro de Industria y Comercio, nuestra adquisición más valiosa de la vecina isla de Cuba, el doctor Elías Acosta, un hombre que nos presta muchísimos servicios, que es coordinador técnico de la comisión. Está también Luis Peña, que es el encargado del Departamento Cooperativo del Ministerio de Industria y Comercio, y nuestro compañero de profesión, porque uno no sabe si Juanín es economista, periodista. Él es todo a la vez. Las dos cosas. Y Juanín Iliani Curi. Ustedes son mis profesores. Así es. ¿Orión? No, yo escuché eso, hablar de integración regional en el 1996. Ahí nosotros comenzamos a ir ya más adelante. Lo habíamos oído Marcelo y yo antes en CEDOPE y Ministerio de Industria y Comercio de esa zona, el CARICOM y Centroamérica y integración. Ahora yo quiero que tantos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el camarada Miguel me diga qué es hoy integración regional para la República Dominicana. Bueno, yo pienso que el presidente de la República, de una manera sabia y sintonizándose con los signos del nuevo tiempo, en su primer decreto que emitió el 16 de agosto, cuando estaba designando su gabinete, incluyó estas funciones. Y yo creo que fue inteligente porque, si tú observas, el mundo de hoy es un mundo globalizado. Y los principales países que van en vía de desarrollo, han incorporado este organismo como forma de insertarse en los diferentes bloques de integración regional, continental y hasta extracontinental. Nosotros aquí en la República Dominicana, como se creó esto, y dentro de la política de austeridad con que inició el presidente de la República su gestión, se nos ocurrió crear un equipo multidisciplinario sin tener ninguna remuneración dentro de estas funciones, porque son personas que están asignados a diferentes ministerios. Pero además una forma de evitar lo que llaman los militares el celo de cuerpo. Ustedes saben que siempre hay un celo entre los policías, los guardias, que el guardia dice que el policía no es militar, en fin. Pero hasta el marino dice que hay un celo entre marinos y guardias. Entonces, para evitar eso y eficientizar y mantener la vía de comunicación de manera más fluida y evitar estos celos, nosotros decidimos solicitarle a algunos de los ministerios que nos asignaran algunos funcionarios, algunos técnicos. De Industria y Comercio solicitamos a Marcelo Puello, que es viceministro, a Luis Peña. A la Cancillería solicitamos a Juan Guiliani, y al CDIR le solicitamos también a otra persona que por asunto de espacio no lo invitamos. De esa manera se evita el celo de cuerpo. Pero aparte de eso... entonces el día de... No, porque el día de él, el coordinador técnico de todo esto. El día del coordinador técnico. Entonces, de esta manera... Ese es el soporte de Cancillería. Correcto. De esa manera, ellos nos alimentan a nosotros la necesidad de su ministerio, pero a su vez nosotros alimentamos su ministerio con las informaciones que nosotros vamos produciendo y recabando. Entonces hay una vía directa, entonces no hay celo de cuerpo, no hay duplicidad en las funciones y hay una orientación fluida y permanente. El primer despacho que nosotros tenemos que orientarle y producirle es el despacho del presidente de la República. Esta es una comisión que está bendecida por el presidente de la República, que nos hemos reunido con el presidente de la República, que hemos diseñado planes de trabajo con el presidente de la República, que hemos recibido encomiendas específicas del presidente de la República. Y en función de eso, entonces, hemos comenzado a trabajar. Cada uno de ellos tiene una función específica. Ya nosotros hemos visitado alrededor de 11 islas o 12 islas del Caribe, discretamente, con bajo perfil. En medio de esta campaña, esta turbulencia que están crucificando a la República Dominicana, nosotros fuimos portavoz de nuestra verdad frente a ellos. Y nos encontramos que cuando hablábamos con algunos de esos primer ministros y jefes de Estado del Caribe,
le faltaba información, lo que indica que hacía falta que la diplomacia dominicana se activara y se defendiera y aclarara, sin mucho ruido, sin mucha intridencia. Y yo pienso que en la próxima semana ustedes van a comenzar a ver el resultado de este trabajo. Pero no solamente nos hemos quedado en el tema de la diplomacia, sino también entendemos que como esto es una función nueva y nosotros realmente nos estamos sintonizando, reitero, con un nuevo tiempo, hemos entendido que también a la sociedad y todo su estamento hay que educarla sobre el problema de la integración. Ya nosotros empezamos un curso de 28 horas en Cancillería bajo el título Educar para Integrar. En ese curso, ¿a quién hemos invitado? Hemos seleccionado 11 entidades públicas. Está Industria y Comercio, está Cancillería, está el Ministerio de Defensa, están los periodistas, están los diputados, los legisladores. Y ese curso comenzó y de eso el día le va a hablar en qué consiste este curso. Y ya hemos estado haciendo algunas labores de contacto y de trabajo directo que ya han venido rindiendo su fruto. No solamente en el ámbito diplomático, en el ámbito comercial, que es muy importante. Ya nosotros tenemos un diseño, un plan de crear una flota mercante en el Caribe para que los productos dominicanos lleguen al Caribe, que tienen 32 horas de navegación. Y ya esos países, que por el caso, como en el caso de San Martín, en San Martín van 4 millones de turistas todos los años. En Aruba van 2 millones todos los años. Y en Curazao va 1 y pico todos los años. Entonces, ¿qué nos dicen esas islas? Que ellos reciben el producto de la República Dominicana 15 días después que andan dando vuelta por Europa. Y los productos de nosotros, en vez de entrar directamente desde aquí hacia allá, le entran por Europa. ¿Qué significa esto? Que los productos se devalúan, se maltratan tanto tiempo. Y además, como no hay intermediación, encarecen su precio. Si nosotros tenemos ya, vamos a suministrar los productos de manera directa, van a llegar más frescos, de más bajo costo. Pero no solamente para el consumo de ellos, sino para el consumo de sus turistas. ¿Y qué nos han dicho ellos? Que van a hacer también un acopio de estos productos para ellos reexportarlo hacia Europa. Entonces, estas cosas yo quisiera que Marcelo, Eliade, Juanín y Luis le hablen de manera específica. Marcelo, escúchame, uno de los problemas que había, los proyectos que ustedes tienen en esta comisión, es los atrasados que están los estudios de mercado de las islas. Nosotros no sabemos qué venderle, porque tú buscas en los antiguos C2P, hoy CIRD, va a encontrar que un estudio de mercado tiene posiblemente 30 años de ella. Y resulta que actualizarlo cuesta un dinero, cuesta un trabajo, hay que mandar técnicos, hay que actualizar todas esas islas. ¿Cómo vender si nosotros no sabemos cuál es la oferta de ellos exacta para nuestro producto? Justamente la visita que hemos hecho recientemente, Juan Iliani y quien suscribe, precisamente con la finalidad de contactar directamente qué es lo que ellos necesitan, cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos para poder suplir, sobre todo productos frescos, viandas, víveres y tubérculos y otros productos que ellos actualmente están adquiriendo a muy alto costo, carnes, pescados, que están adquiriendo alto costo de Venezuela. Entonces hay un problema muy grave. La crisis económica y social de Venezuela está encareciendo los productos hacia Curazao, hacia San Martín y a otras islas. ¿Todavía Venezuela es suplidor de esas islas? Sí. Óigame, aún en medio de la crisis. Así mismo. Así mismo. Las pequeñas goletas. Las pequeñas goletas, pero entonces... por el sistema de transporte. El sistema de transporte. Entonces, ¿qué sucede? Que como hay problemas de devaluación de la moneda, un asunto normativo en términos de paridad monetaria, los venezolanos establecen determinado nivel de precio, pero eso en el mercado se traduce en altos costos. Pero claro. Porque como son escasos los productos, entonces se especulan con ellos y ellos tienen dificultad de abastecimiento. Entonces, cuando tratan de buscar otras opciones, con el caso de Brasil y el caso de Colombia, entonces les sale muy costoso por razones de transporte. Claro. De manera que tanto el ministro de Economía, que tuvimos la oportunidad de conversar, como también el ministro de Hacienda, ellos hacen énfasis dentro del marco de un memorándum de entendimiento, la parte fundamentalmente de comercio, inversión, del transporte, como decía el ministro, una flota mercante caribeña podría ser una opción para ellos tener
la capacidad de, primero, de suministrar sus bienes y servicios, tanto para sus habitantes, para los turistas, como también servir de centro de acopio hacia las demás islas, por razones de distancia. Pero como decía Orión, hay un aspecto muy importante. Ahora actualmente el Banco Mundial está tratando de hacer un estudio exhaustivo de las islas ante la escasez de información, porque eso se liga también al problema de logística. La logística internacional está determinando también que el transporte es determinante para esto. Cuando yo era funcionario de la Cámara de Comercio, que dirigía la unidad económica, entre los empresarios siempre, José Manuel Armenterio y Luis Manuel Bonetti, siempre establecían una necesidad de que se viera el Caribe como una opción alternativa de poder desarrollar una flota mercante. Ahora, nosotros estamos explorando la posibilidad de que esto se haga entre los gobiernos. Y por esa razón, dentro de este plan de trabajo que tenemos nosotros, hemos estado pensando también en la formulación de una cumbre caribeña, de talmente que los jefes de Estado, a nivel de una acción política estratégica, establezcan primero esos contactos orgánicos, que es la función que está haciendo el ministro Mejía, y nosotros, desde el punto de vista técnico, estamos haciendo los contactos técnicos con los diferentes ministerios de las islas para precisamente ver la factibilidad de desarrollar esta opción alternativa de transporte. También en el transporte aéreo, pero sobre ese aspecto quiero que los demás compañeros podrían abundar. Magnífico. Giuliani. No, lo importante... Bueno, ¿tú te acuerdas que Sí. Camilo Lluvere montó una marítima? Y Una llegó a tener marítima. hasta 5 barcos. Hasta 5 barcos. Y sí. todo el trigo y maíz que se traía al país, Sí. lo mismo que la soya, lo traía Camilo en sus barcos de hasta 16.000 toneladas. Exacto. Entonces ¿por qué desapareció? Uno no sabe. Exactamente. Sí, esa es una buena pregunta, es una gran preocupación que hay en varias islas del Caribe. Por ejemplo, la estrategia que se ha trazado con el ministro Miguel Mejía al frente del equipo y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Industria y Comercio, CIRD, es que nosotros hemos activado un interés estratégico en varias subzonas del Caribe. Hemos escogido, por ejemplo, San Martín, Curazao, Aruba, Ajá. que son parte de las islas del Reino Holandés. Tienen otros territorios como Saba, San Eustaquio, Bonaire, que son islas adyacentes. Se ha despertado un gran interés, Pedro, Mozart y Orión, en fortalecer las relaciones entre República Dominicana y esos estados insulares. Acuérdate que a pesar de que estamos muy cerca en el Caribe, siempre hemos estado un poco alejados de nuestros vecinos. Ahí la estrategia va en esta dirección. Incluso el gobierno de Holanda, ya a nivel de cancilleres, embajadoras, etcétera, se han incorporado en hacer lo que hemos diseñado. El Ministerio de Integración Regional ha diseñado un tipo de alianza estratégica, comenzando primero con estas 3 islas. También hemos viajado con el ministro y otros, como el ingeniero Antonio Vargas de la Dirección General de Cooperación Multilateral y otros funcionarios, a varios países de la zona del Caribe, de lo que le llaman las islas menores, Antigua y Barbuda, San Kitts y Nevis, Dominica, Grenada, Santa Lucía, con el propósito también de fortalecer nuestras relaciones. Tuvimos un par de reuniones muy fructíferas con el antiguo primer ministro Winter Spencer de Antigua y Barbuda, también con el canciller de San Kitts and Nevis, y hay un gran interés de parte de todas esas islas. Esos son ya parte del bloque del CARICOM, pero hemos segmentado la estrategia por los diferentes tamaños y ubicación geográfica de las islas, ¿no? Como decía el ministro Moza, con el tema de que se le atacó mucho a la República Dominicana, los mismos jefes de Estado del CARICOM carecen de información sobre nuestra realidad y nuestras relaciones también con el caso de Haití. No es que hemos tocado, hemos ido a defender la sentencia 168-13, ¿no? Eso se ha hablado de una manera general. Y nos hemos encargado de
lavar esa imagen, esa falsa imagen que nos han creado y establecer ya contactos más constructivos, más objetivos, ¿no? Más cercanos con nuestros vecinos del Caribe. Yo creo que ese es uno de los grandes trabajos que los resultados los veremos en los próximos meses. Digamos una cosa, parecería, no parecería, es así, y se está demostrando que hay una dinámica importante de interacción entre las instituciones del Estado con mira a un mejor aprovechamiento de este proceso de integración que es indefectible. Las naciones que no se embarquen en ese proceso se van a quedar rezagadas con consecuencias funestas en materia de desarrollo. Y ustedes están encaminando esfuerzos muy bien en ese sentido. Pero yo siempre miro al lado del sector empresarial, que es un componente fundamental a la hora de establecer políticas públicas dirigidas a el mejor aprovechamiento de esos mercados en el exterior. Y a nosotros nos preocupa mucho los niveles quizás de falta de conciencia. No sé si es que no han apurado los mismos esfuerzos que se notan ya a nivel oficial de empujarnos hacia allá. ¿Cómo va eso? ¿Ustedes solo se quedan en el ámbito oficial o hay algún tipo de articulación con entidades empresariales dirigida a que el esfuerzo que ustedes están haciendo de aproximarnos y de hacer ese levantamiento se vea entonces acoplado con quienes van a ser al final de cuentas quienes van a suplir esos productos, bienes y servicios? Entonces, ¿cómo articular eso? Porque a mí me preocupan mucho los niveles de atraso que siento en el sector productivo nacional en esa dirección. Yo quisiera que Marcelo desarrollara un poquito más tu pregunta, poder advertirte lo siguiente. Si nosotros estamos buscando mercado para vianda, para carne, para pescado, para huevos, etcétera, etcétera, esas islas hasta agua hay que llevarla. Exacto. Evidentemente el gobierno ni siembra, ni cosecha, ni nada. Esta es una nación donde nosotros vamos a crear mercado al aparato productivo nacional. Y tiene necesariamente que producirse una alianza entre el sector privado y el gobierno. El gobierno no es más que un facilitador, por supuesto, para esos fines. Claro. Ahora, nosotros hemos creado un conflicto con relación a la flota mercante. La flota mercante caribeña, por un problema de salud de las islas del Caribe, incluyendo nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. Y estamos entonces pensando si esto lo asumimos como los gobiernos caribeños, el manejo de esta flota, o si lo dejamos estrictamente en manos del sector privado. Porque, por ejemplo, nosotros fuimos a Curazao y nos reunimos con lo que es el CONE en Curazao, con los empresarios, coordinados por el gobierno de Curazao. Y ellos nos hablaron de una experiencia que tuvieron ellos. Ellos tuvieron una flota, un barco, que transportaba mercancías de Curazao hacia la República Dominicana. Se llamaba Jessica. Y ellos nos quisieron dar a entender a nosotros que por un problema de competencia de mercado en la República Dominicana se había desmantelado Jessica. Nosotros hicimos aquí, pedimos un informe. ¿Qué pasó con Jessica? Jessica estaba transportando droga. Y aquí lo incautaron y lo desmantelaron. Y cuando nosotros volvamos a Curazao, le llevamos un informe de la Dirección Nacional de Drogas explicándolo, no como ustedes piensan. Eso no es verdad. Entonces nosotros estamos pensando, si dejamos eso en manos del sector privado, ahí los riesgos son mayores. Con el control de los gobiernos del Caribe, hay sus riesgos, pero son menores. ¿Tú ves? Sí. Entonces ya el problema de la flota no está en cuestión. Y ya, por ejemplo, lo que estamos identificando, ¿dónde vamos a conseguir los recursos para comprar 3 o 4 barcos que estén yendo y viniendo? Podemos hacerlo con un aporte directo de los gobiernos, podemos hacerlo buscando financiamiento en todos los gobiernos, o podemos hacer una alianza con el sector privado. Por ejemplo, esa Jessica fue comprada con un préstamo de un banco de Curazao, que resulta que ese préstamo no se pagó. No se pagó. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental el problema del transporte, y es el buque insignia de este proyecto. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ya algunas de esas islas quieren suscribir convenio bilateral con la República Dominicana. Porque ya ellos que van a la Comisión Técnica ya han ido, han identificado el memorando de entendimiento, los acuerdos, y están listos. Ahora nosotros estamos planteando que se produzca una cumbre de algunos de esos países, por ejemplo, todos los países neerlandeses, con la República Dominicana. Y ya hemos recibido invitaciones, el presidente ha recibido invitaciones, y ellos quieren venir aquí. O sea, hay un estado, ya no de distensión, sino de armonía, de integración real
Y ya estamos estudiando el asunto del mercado, los productos, las necesidades. Ya el diagnóstico lo tenemos hecho. Eso es muy importante. Luis Peña podría decirnos qué grado de organización hay en ese ambiente para poder hacer una factible, una operación de comercio. El nivel de organización en las islas. En cuanto a las islas, Sí. con relación a nosotros. Sí, exacto. Bueno, el primer elemento que hay que destacar es que nosotros somos miembros del grupo ACP Por eso, del Caribe. No, incluso firmamos un acuerdo de libre comercio en el primer gobierno de Lionel. Hay un acuerdo con el mercado común del Caribe, la CARICOM, Sí. aunque no ha tenido el logro que se ha deseado, Sí. por lo que siempre ha existido. El temor a que República Dominicana, más desarrollado, Sí. etcétera, etcétera. Pero en el marco del CARIFORO, que es el órgano que nos agrupa a todos los países del Caribe, miembros del grupo ACF, todos estos temas son tratados, específicamente lo que tiene que ver con comercio. La propia Unión Europea ya ha realizado, a propósito de la pregunta que hizo Orión sobre estudio de mercado, algunos estudios, y es precisamente en base a esos estudios que nos hemos dado cuenta que la República Dominicana es un potencial para suministrar todos los productos a las islas del Caribe, como señalaba el Específicamente, ¿cuáles productos son realmente requeridos por ellos? De todo, Pedro, de todo, hasta agua. Todo lo que sí. Hasta agua. El turismo de allá, como señalaba no el entiendo ministro, cómo es muy fuerte. Entonces, agropecuarios, asuntos de tipos de frutas, vegetales, todo prácticamente. Bueno, yo recuerdo que en una ocasión yo fui a una de las islas cuando pedí un sándwich con un pedacito de jamón y de pan, costaba un dineral. Y cuando pedí agua, no. Aquí están llevando hasta agregado, Sí, están están llevando Es blog, verdad. están llevando para allá. Es verdad. Agregado. Porque resulta, por ejemplo, el caso de Curazao. Caliza. En el caso de Curazao, el pavimento es muy esponjoso y entonces acumula mucha agua. Entonces, cuando ellos hacen un trabajo de pavimentación, cuando llueve, se rompe porque acumula el agua. Entonces, tienen que llevar el agregado de aquí, ahí está trabajando Samara Curi, llevar el agregado de aquí para hacer un trabajo que tenga larga duración, hasta eso. Pero ¿qué es lo que te están diciendo? Nosotros no solamente queremos autoabastecernos, nosotros queremos también hacer acopio para que en vez de esos productos que entren por Europa, nosotros desde el Caribe llevárselo a ellos. ¿Qué grado de interacción Ahora, hay, Elías, con ellos, desde el punto de vista de comunicación? La comisión con ellos. Bueno, sí, hay una arista del problema que no es solo económica. Claro, la integración es fundamentalmente económica, pero no solo económica. No solo económico. La integración tiene aspectos educacionales, Sí. tiene aspectos jurídicos, diplomáticos, científicos, culturales, deportivos, ¿Y hay políticos también? políticos, de todos. De hecho, por ejemplo, SICA, que es uno de los modelos de integración más avanzados, que va a tener mañana aquí una reunión en Punta Cana, a nivel ministerial. Bueno, pues SICA tiene además hasta una corte penal centroamericana para juzgar delitos de una forma coordinada. Entonces, lo principal aquí, en este caso, es no olvidar esas otras aristas. A la vez que todo esto se va haciendo, como bien dijo el ministro, hay que empezar por educar. Digamos, la pregunta sobre el sector privado, en gran medida, igual que los líderes caribeños que no sabían la posición dominicana, es por falta de información. Por falta de Y falta de motivación a partir de que no se dan cuenta las oportunidades y no tienen en cuenta estudios confiables que le permitan proyectar su trabajo. Entonces, ahí, en la oficina del ministro, hay una voluntad aprobada dentro del programa de trabajo que el presidente de la Nación también bendijo, como dijo él, de acciones concretas de información y de formación para todos los sectores de la sociedad. Se ha empezado por el sector público porque, lógicamente, esta oficina tiene que generar políticas públicas hacia la integración. Pero, por ejemplo, ese mismo curso que se ha hablado aquí, que comenzó el día 5 de junio, que tiene más de 40 estudiantes, que está sesionando en la Escuela Diplomática y Consular de la Cancillería,
y que tiene representantes de prácticamente todos los sectores del país. Ese mismo curso tendrá otras ediciones. El curso se llama Raíces históricas de la integración y mecanismos de integración. Raíces históricas y mecanismos de integración. Interesante. Es decir, va desde el descubrimiento de América, va desde el pensamiento de los grandes promotores de la integración, desde Hostos, Martí, Bolívar, Luperón, Gómez, etcétera, hasta el presente, hasta el estudio mecanismo por mecanismo, isla por isla, región por región. Y eso es un primer paso. O sea, ese curso, que termina el 31 de julio, va luego a tener otras ediciones, donde incluso hay que dirigir quizás más de una edición al sector empresarial, precisamente para empezar. Pero para que haya además un trabajo a largo plazo y sostenido, no solamente va a ser el trabajo del curso, sino que está proyectado un centro de documentación y observatorio de integración. Es decir, un centro que vaya a dar respuesta a todo esto que se ha planteado, necesidad de información actualizada, buenas prácticas internacionales en la integración, qué problemas han tenido, por ejemplo, la Unión Europea para unirse, qué organismos lideraron en esos lugares. O sea, digamos, hay un mecanismo central, o se ha hecho a través de las cancillerías, o se ha hecho a través de los ministerios de Economía. Entonces hay prácticas que ya, por ejemplo, nosotros hemos estudiado de que donde se ha triunfado, los países que más han avanzado y más provecho han sacado de la integración europea, son los países que tuvieron una oficina central de integración dedicada a ese tema, que no compite y ni quita espacio ni a las cancillerías ni a otros ministerios, pero que ha permitido que las políticas tengan un carácter orientado, sistemático, dirigido, central y no se diluyan. Digamos, por ejemplo, el caso de Dinamarca, el caso de Holanda, el caso del Reino Unido, el caso de Francia. Y en América Latina, por supuesto, esto no es la primera oficina de integración. Digamos, Argentina tiene un ministerio de integración. Brasil tiene un ministerio de integración. Que eso es fundamental. Es decir, en ese sentido, República Dominicana está siendo señera en América Latina. Está entre los 4 o 5 países que ha entendido la integración como un modelo integrador, para la redundancia. Sí. Mira, nosotros en esas hay que diferenciar dos cosas. En el aspecto normativo, en el aspecto de los criterios, los parámetros que hemos establecido como oficina, en el plan de trabajo tenemos consideración algunos elementos como la cercanía geográfica, el grado de valores compartidos como isla, también los ciertos criterios de gobernabilidad y de credibilidad, porque sin acuerdos, sin memorándum, no hay confianza, no hay realmente transparencia en las acciones de políticas de integración. Porque de hecho, si nosotros avanzamos en ese orden, en esa tesitura, podemos establecer más unidad orgánica dentro de los ministerios, tanto dentro del comercio como de Hacienda, como también los ministerios de promoción de inversiones y de promoción de exportaciones. ¿Por qué? Porque de hecho en la República Dominicana hay empresarios que importan de esas islas, importan varilla, importan alambrón, también algunos acuaretílicos, y nosotros estamos exportando inclusive productos plásticos, estamos exportando cemento, estamos exportando bloques de construcción. Está prácticamente todo el gas natural. Y todo el gas natural. De manera que el comercio existe, pero que lo que queremos darle un aspecto institucional, normativo, de tal manera que, como decía Juan Giuliani, si establecemos una alianza estratégica, digamos, con San Martín, con Curazao, con las islas Trinidad y Tobago, digamos, Jamaica, de Surinam, que son los países más fuertes desde el punto de vista de población, desde el punto de vista de ingreso per cápita. Y esto podría real y efectivamente desbloquear una serie de prejuicios y de temas que no tienen que ver absolutamente con la fluidez del comercio y las relaciones bilaterales, e inclusive con el desarrollo subregional como esquema de integración. De manera que si nosotros fortalecemos esta área, contando como parámetro, digamos, la Unión Europea, el Acuerdo de CARICOM, el mismo CAFTA, y ahora mismo con los acuerdos que existen en América Latina con otros organismos de cooperación y asistencia técnica, evidentemente que podemos tocar puertas porque ya tenemos acuerdos formalizados. De esa manera podemos dirigirnos al Banco Interamericano del Desarrollo, a la CEPAL, que pudiesen suministrando los diagnósticos, los estudios que necesitamos para las decisiones de política económica. Pero ya hay un elemento formal que nos permite a nosotros en nuestro plan de trabajo formalizar a través de solicitud como organismo institucionalizado la asistencia técnica que necesitamos para poder
aumentar nuestro acervo de información en el foro que nosotros hemos llamado El Centro de Documentación. no Centro de Documentación, pero también tenemos Observatorio. el observatorio. Fíjense, lo que nosotros hemos observado con la experiencia que hemos tenido de contacto con el staff técnico de estos ministerios es que sin información no podemos darle seguimiento y sistematización a las acciones de política. Porque cuando nosotros venimos aquí por primera vez, habíamos hablado de los aspectos conceptuales de la integración, pero ahora estamos viviendo la realidad. Tenemos cosas compatibles. Tenemos un sistema de valores que es que nosotros tenemos problema también cultural. Y que el empresario dominicano no ve hacia el Caribe, siempre o Miami o Europa. Nada. Y entonces tenemos que ir Increíble. creando un sentimiento de acercamiento, de hermandad, de solidaridad, de confraternidad. Y eso comienza con un nivel de sensibilización y de contactos personales. Dígame una cosa. Y eso está funcionando muy bien. Ellos quieren inclusive ya comprar los pasajes para venir a establecer acuerdos Lo que bilaterales digo para acá. lo que digo es, Mejía, que fíjate cómo, porque nosotros somos así. Bueno, es que el CARICOM no quiere nada con nosotros, no quiere que entremos en bloque. Sin embargo, por lo que ustedes han dicho, se puede iniciar el proceso en forma bilateral, porque la misma necesidad empuja a los pueblos a buscar nichos y buscar fuentes para resolver problemas. Entonces, esta comisión luce inteligente el trabajo que está haciendo, porque no se está aferrando al nivel de que, bueno, vamos a hacerlo como bloque, porque es muy difícil sentarse a la mesa con todos juntos. Ahora fíjense cómo ya la estrategia segmentada pudiera dar excelentes resultados. Por eso mi insistencia en que se incorpore de alguna manera, por ejemplo, a esos cursos que ustedes vienen fomentando, ese curso que vienen fomentando, el sector privado. Miren, porque hasta tanto ellos no entiendan que sí podemos. Sí, ellos lo entienden, lo que pasa es que el sector privado tiene una lógica que es simplista. Por ejemplo, eso hay que abandonar. Desde hace mucho tiempo, el sector privado viene sosteniendo intercambio comercial muy activo con Haití. Desde hace mucho tiempo, la Sociedad Industrial Dominicana tiene intercambio muy activo con Cuba. Así es. Pero muy activo, hace más de 2 décadas. Sí, eso es cierto. Hay una especie de situado que llega a La Habana Claro, como en la época colonial. Como en la época colonial de Sociedad Industrial Dominicana, con frecuencia. Y ellos lo dicen mucho, no lo verborrean mucho, porque así son también. Cuando pudo haber sido eso un ejemplo concreto de que se han roto algunos esquemas de intercambio y de relación, de comercio. Pero ellos, con Haití incluso, hay conexiones viejas, financieras, de instituciones financieras grandes del país. Y sin embargo eso no se dice, y se deja que la crisis y la creencia generalizada de que hay problemas se enclave en la gente, cuando la verdad es que ellos tienen muy buenos contactos ahí. Y asociación de negocios. Sobre eso, la integración tiene tantos beneficios a los países y se ha impuesto no por gusto en el mundo, como un esquema general de desarrollo de las naciones, ¿no? Porque además usted se integra entre iguales, usted no se integra con alguien que tenga una posición hegemónica hacia usted. O sea, la integración parte de que todos los que nos integramos tenemos los mismos derechos y deberes. Por lo tanto, todos entregamos y recibimos. En ese sentido, la integración funciona hacia el interior de los países. Estas integraciones regionales, estos bloques que hemos hablado, como una especie de sanador de tendencias que a veces entre los países son negativas, como puede ser el individualismo, el egoísmo, ese de solo sacar ganancias y no pensar en lo social, o de no pensar en el vecino, solo beneficiarme yo. O sea, yo creo que también es una especie de cura en salud hacia el interior de los países. Por ejemplo, el tema del patriotismo o el tema de la defensa de los intereses nacionales. El tema de soberanía. Pero lo que pasa es que hay que incorporar esos conceptos, Elías, porque fíjate lo que pasa. La causa por la cual se da el acercamiento y activación de negocios del sector privado dominicano y haitiano y cubano es probablemente por el tamaño y cercanía. Exacto. Claro. Que quizás no le atraiga tanto la dispersión del Caribe pequeño, chiquito, mercado pequeño. Entonces ni siquiera se han interesado, porque todas estas cosas debieran ser iniciativas del sector privado, lo que estamos conversando aquí. Eso lo estoy diciendo. Pero ahí es que vienen entonces los gobiernos y por eso esta iniciativa es importante. Sumamente Hay importante. ocasiones en que no solamente el interés comercial debe mover el comercio. Exactamente. Y es lo que yo creo que ustedes están ahí es tratando. donde estamos nosotros haciendo un énfasis. Y hay otro elemento, perdón, Sí, sí.
que se debe tomar muy en cuenta en el marco de la integración. Es la cooperación internacional. La cooperación, porque la integración y la cooperación es una moneda de dos caras, pero una. ¿Por qué? Porque no es solamente comercio. Los países hoy en día, precisamente ayer vi un estudio de los países iberoamericanos y del Caribe, ante el hecho de que muchos de esos países ya han sido catalogados de renta media, los organismos y agencias internacionales de cooperación lo han abandonado. Lo han abandonado. ¿Caso nuestro? Exactamente, la República Dominicana, en términos de recibir asistencia técnica y financiera no reembolsable, prácticamente estamos fuera. Estamos fuera. Como dice la licenciada América Bastida, nos graduamos. Ahí estamos fuera, ya los organismos no nos tienen. Tenemos un per cápita de 5.800 dólares y entonces ya somos. ¿Qué modelo de cooperación es el que está reinando ahora y es el que precisamente fortalece la integración? La cooperación sur-sur y triangular, sobre todo la sur-sur. ¿Qué están haciendo los países? Estableciendo una serie de acuerdos y de lo que yo más tengo, que domino, en áreas específicas o sectores específicas, yo te concedo a ti. Y esto entonces está llevando obligatoriamente al fortalecimiento de la integración regional. Pedro, yo quiero hacer una precisión. Primero, ese diplomado que habla Eliade concluye con un certificado, ese curso. Sí. Que avalado por la escuela. Por la escuela, por la oficina de los fondos europeos, por el ministerio, por la Cancillería. Yo creo que Juanín nos hable del tema de la alianza que tenemos con los fondos de la Unión Europea que dirige el ingeniero Antonio Vargas. Todas estas acciones están coordinadas también, tenemos una alianza estratégica mediante un convenio que firmamos, el despacho nuestro con el de Antonio Vargas. Pero no tú expliques sobre eso, Juan. Sí, tú sabes que eso también está sugerido por el señor presidente, por la naturaleza de ese mecanismo y para darle agilidad a estos trabajos. Él por asunto de trabajo no está aquí, estaba en África, acaba de llegar, pero es parte también de esta coordinación. Bueno, que usted le hable un poco de eso. La parte esta, como ustedes conocen bien, la participación de la Unión Europea con los acuerdos de asociación económica, lo que mencionaba Luis del CARIFORUM. Hay una disponibilidad de fondos de cooperación que hay que aprovechar para compartir experiencia, tecnología, conocimiento. La estrategia de estos bloques, por ejemplo, el caso de la Unión Europea es separar fondos, por ejemplo, fondos birregionales, Haití y República Dominicana, fondos multirregionales, que quiere decir los países que integran el CARICOM más la República Dominicana. También entran en esto los territorios de ultramar de Francia, los departamentos franceses, como las islas del bloque del reino holandés, que son muy activas, porque también hay que aclarar una cosa y decirlo, son territorios e islas que hablan nuestro idioma, hablan español como nosotros. Una gran mayoría de los pobladores te habla el idioma español así de una manera perfecta. Entonces, estos fondos de cooperación juegan son muy importantes para acercar las relaciones comerciales. Por ejemplo, nosotros nos encontramos que en Antigua y Barbuda, discutiendo con el primer ministro, el antiguo primer ministro Spencer, ahora pues perdió las elecciones, la ganó el Partido Laboral de Antigua, nos encontramos que ellos necesitan una cooperación en actividades deportivas de la República Dominicana, en natación y en béisbol, ¿no? Incluso el primer ministro en asuntos de proselitismo político llevó no hace mucho a Sammy Sosa, porque hay que también reconocer una gran población de la República Dominicana es parte de esas comunidades. En Antigua el 12%, del 12 al 15%
de la población total de Antigua es de origen dominicano. En Curazao también, tú lo sabes, Pedro, hay una gran cantidad de ciudadanos dominicanos en el mismo San Martín. Dueño de supermercado, que tienen hijos con dominicana. Sí. Y habla de Antonio Vargas, de la alianza que tenemos, las funciones que tiene Antonio bueno, Vargas. entonces el ingeniero Antonio Vargas Hernández, que es el director de la Dirección General de Cooperación Multilateral, el ordenador de los Fondos Nacionales para el Desarrollo, de los Fondos Europeos para el Desarrollo, hizo una alianza con el Ministerio de Integración que preside el ministro Miguel Mejía, para entre ambas entidades apoyar el esfuerzo que ha sido trazado por el señor presidente de relanzar una estrategia comercial, diplomática, política, de cooperación con la región del Caribe, con el Gran Caribe, ¿no? Porque nosotros vamos con una estrategia de tipo segmentada, para no abrumarnos. De que para con no abrumarnos, exactamente. Que es muy difícil negociar y tratar por ahí. El ingeniero Antonio Vargas Hernández ha dado un gran apoyo al Ministerio de Integración Regional con el uso de fondos para apoyar los esfuerzos del gobierno en estos acercamientos. Bien. Que han sido también en la contraparte. Nos quedan unos minutos, pero es interesante saber acciones concretas que pudieran emprenderse a los fines de activar el comercio. Es necesario entonces una flota. ¿Quién la montaría? ¿De dónde estarían los recursos? Es una flota mercante. ¿Se tiene identificado si hay alguna zona de interés privada que pudiera hacerlo? Hablaba del Estado. Mira lo que nosotros hemos hecho. Hemos definido una metodología de integración. Está bien. Si nosotros ¿Eso vamos... conceptual todavía? Nosotros, no. Nosotros tenemos una definición de cómo hacerlo y de dónde buscar los fondos. Ahora, nosotros hemos querido, vamos a hacer una cumbre para suscribir mi plan de entendimiento. Bueno. Nosotros vamos ya a propuestas. Pues si tú le llevas una propuesta elaborada y concluida, ellos entienden que hay una imposición. Nosotros vamos a hacer sugerencias para un plano de igualdad. ¿Entre igual? Discutirle, entre igual. Tiene que ser entre así. igual. Porque hay que medir la sensibilidad. Exactamente. Y el aspecto cultural que tienen esas islas. Correcto. Así es. Una de las cosas que más los radicalizó a ellos con relación al plan de la sentencia es que, siendo un problema regional caribeño, lejos de ir a hablar con ellos, nos fuimos a Europa, nos fuimos a Washington, y de último, a ellos pueden pensar una imposición que fue a dar querella para que los amos lo castiguen. Fíjate cómo la metodología genera una resistencia de parte de ellos. Entonces nosotros, como hemos estado estudiando la sensibilidad de las islas, hemos definido una metodología de integración, de inclusión, de igualdad, para que no piensen ellos y no sigan reiterando el pretexto de que nosotros somos la ballena que no queremos tragar a sardinita. No, nosotros somos o ballena igual que ustedes o sardinita igual que ustedes. Esto es una relación de igual. Entonces le vamos a llevar una propuesta para que ahí los jefes de Estado y de gobierno sean lo que decidan. Los técnicos hacen los diagnósticos. Le suministramos los insumos a los jefes, en el caso nuestro, al despacho del presidente. Y el presidente es el que toma la última palabra. Nosotros tenemos potestad para deliberar mutuo propio con algunas decisiones que comprometen al gobierno dominicano. Esta es una comisión presidencial. Que cada ¿Qué paso tiene ahora mismo en cartera, listo para emprender? La firma, una cumbre con todas las islas neerlandesas. Bueno. Y la firma de un memorando de primero entendimiento. con el grupito holandés. Sí, y la firma de un memorando de entendimiento y de convenio con la presencia del presidente de la República. Pero mire qué bien. Una firma entre los jefes de Estado y de gobierno. Se está trabajando activamente en eso. Eso se va a hacer más tardar el mes próximo. Bien. Que fue la razón, y el segundo paso, lo tenemos represado porque ellos quieren venir ya. Hemos ido trabajando bilateralmente. Porque se han dado cuenta. Y quieren venir bilateralmente. Nosotros decimos, no. Así es. Si empezamos de manera bilateral, puede generar cero. Fíjate cómo la sensibilidad y la metodología es fundamental en esto. No, y además dispersar Aquí viene, por ejemplo, hay algunas de ellos que queremos ir a Santo Domingo a firmar. Díganme para sacar los pasajes. ¿Cuándo vamos? No, espérense. Vamos primero a hacer el acuerdo multilateral y luego lo reforzamos lo bilateral. Porque también cada uno de ellos tiene su propia característica, sus propias necesidades. Sí, no son iguales. Y nosotros en torno a eso también hemos tenido mucho tacto en el manejo de esta situación. Pero ya hemos avanzado.
reitero, hemos visitado ya como 11 islas, hemos conversado con ellos, y por ejemplo, un gran aliado, que era el primer ministro de Antigua y Barbuda, porque preside los países de Europa Oriental. No, de lo que le llaman los países de la zona oriental. Organización de Esa Estados, misma, la Organización Caribe de Estados del Oriental. Caribe El Caribe Oriental. Europa Oriental no, ya. Caribe Caribe, lo que Oriental. pasa, ministro, fue una corrección. Caribe Oriental, Sí. Caribe Oriental, Caribe Oriental. Caribe Oriental, exactamente. Bueno, ahora, porque no, las funciones no es de la persona, es del gobierno. Sí. Ahora nosotros tenemos que empezar de cero con el nuevo Con primer el nuevo. ministro de Antigua y Barbuda. Pero la semana próxima ya hablamos allá, conversando con él, porque Pero lo va a entender es un también. problema institucional. De ¿Y el Estado, segundo paso cuál va a ser después? ¿entiendes? El segundo paso. Incorporar al sector privado todo esto, o paralelamente integrarlo. Claro. Es que Él una quiere- integrarlo. Él quiere apuntar una idea, Sí. más que nada, ¿no? Es que en 500 años de historia de América Latina y el Caribe, digo, en la época después del encuentro de las dos culturas, por primera vez nos estamos integrando. Es decir, eso es una muestra también del avance de las sociedades latinoamericanas y caribeñas y el retroceso de los hegemonismos que nos han mantenido enfrentados o aislados durante tanto tiempo. Y eso es muy prometedor. Y Es una decir, muestra estamos más de entrando que en una etapa es en lo nueva. político que tenemos que creer. Contrario a lo que se quiere decir, que no, que los políticos, no. Los políticos son los que generan Facilitan. esas ideas, esas facilidades para que el sector privado, esa sociedad Tienen que llevar el civil, liderazgo los políticos. pero quien lleva el liderazgo son los políticos, para eso se forman. Sí, señora, ¿Verdad? agradecemos mucho la presencia de estos señores que son miembros de una comisión que ellos todavía han visto que procura incrementar y organizar, formalizar el comercio entre la República Dominicana y sus compañeras islas del Caribe, de las distintas regiones del Caribe, que está compuesta por la Comisión de Integración Regional, una creación precisamente del presente gobierno cuando dispuso un Ministerio de Integración Regional que dirige Miguel Peña. Miguel Mejía. Y entonces a ese grupo se ha integrado el doctor Elías de Zacosta, que es el coordinador técnico de la comisión, Marcelo Puello, viceministro de Industria y Comercio, Juanín Giuliani Curi, que es embajador itinerante, pero que está en Cancillería también sirviendo de apoyo, y Luis Peña, el encargado del Departamento Cooperativo del Ministerio de Industria y Comercio. A Miguel Mejía agradecemos mucho. Y ustedes también son gran parte trabajo, de un todo gran este proceso. Sí. Bueno, nos hizo incorporar como el diario del 4 cuando se creó la comisión y hemos visto que la cosa ha funcionado más o menos. Es importante que también, como tú decías, también se incluya el aspecto comunicacional. En el proceso de integración. Claro que sí. Estratégicamente no va a funcionar Sí, así es. si los no hay comunicadores un no se componente. incorporan. Muy bien, cómo no. Pero muchas gracias. Ahí está Lalo con los deportes. está ahí. Vamos a tener que pasar directamente donde Lalo. Viste que Porque le quitamos América los- Latina sigue dando pela, ¿eh? Se van las coronas. Óyeme, ¿eh? pero qué preocupada Ya se fue de estar Italia Europa, también. Italia se fue Muy también. preocupada. América Latina desplazándole de todo del fútbol mundial, ¿eh? Y Qué a la cosa. integración. lo que La estamos integración, hablando. la integración. La integración también. Doblemente Claro, preocupado. entonces como la cosa casi es capitalizando que estamos en el mundial de fútbol. ¿Cómo no? Buenos días a todos y buenos días a la amable teleaudiencia. Así es, la América